sería medición. Mediciones, ¿sí? Lo primero que nosotros estuvimos viendo eran los sistemas de unidades, ¿sí? Teníamos distintos sistemas de unidades, ¿sí? Los más utilizados era el sistema imperial, que viene del sistema, o se basó del sistema decimal, y el sistema imperial, ¿sí? Entonces, sistema internacional y sistema imperial, por ahí son los dos más grandes sistemas que hay ahora. El que más se está tratando de usar, o el que todos los países están viendo de usarlo, es el sistema internacional, que tiene una base decimal, ¿sí? Ahora, ¿para qué nosotros necesitamos eso? Un sistema de medición, necesitamos los metros para poder medir, comerciar y tener elementos de comparación. Entonces, por ejemplo, Argentina exporta soja, exporta maíz, eso se pesa y va, el mismo peso que tiene acá, tiene que estar en, no sé, en China, en Estados Unidos, donde compren la soja de Argentina, ¿sí? Se vende petróleo, los mismos valores. Entonces, uno necesita medir, ¿sí? Para poder tener tanto el que compra como el que vende, tener certeza de que lo que vendió, le pagaron por lo que vendió, y bueno, entonces más o menos estoy, a ver, espera un poquito. Nico, me desconcentra mi perro, perdón. Bueno, entonces nosotros al poder medir vamos a poder comerciar. Si nosotros le erramos, imagínense, tenemos un error de un litro en 1000 litros, ¿sí? de combustible, a la larga en el mes es mucha plata. Entonces todo esto que se necesita medir es por un tema económico, ¿sí? Entonces, tanto las labores agrícolas, acá como vemos en esta presentación, labores agrícolas, la planificación para hacer un edificio, la parte de tornería, por ahí que el ITEC ustedes van a ver, ¿sí? En la parte de tornería se necesita medir para qué, para hacer un eje, para arreglar una máquina agrícola, para arreglar una máquina industrial, para arreglar un auto, ¿sí? O sea, todo necesita medición. Ustedes desde chiquitos, ¿sí? Al usar la regla, están midiendo, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo más importante, ¿sí? Está medio lenta mi computadora. Bueno, el proceso de medición es un proceso físico donde intervienen tres sistemas: el objeto que queremos medir, el sistema de medición o aparato de medición, y el sistema de comparación que definimos como unidad. Si nosotros nos imaginamos una regla, ¿sí? El objeto que vamos a medir va a ser, por ejemplo, queremos medir el largo de un libro para poder hacer un estante. Entonces, el objeto a medir va a ser el libro, ¿sí? El sistema de medición o aparato de medición va a ser la regla, y el sistema de comparación van a ser las líneas milimétricas que tiene una regla. ¿Sí? Acá tengo justamente una regla, no sé si se llega a apreciar, pero tenemos. Esto es el sistema o aparato de medición, y tenemos las líneas, ¿sí? Que ahí se puede ver. Es el sistema de comparación. Bueno, entonces, eso se utiliza para un proceso de medición. Si nosotros vamos a medir una longitud, usamos una regla. Si vamos a medir la temperatura, usamos un termómetro. En este caso tenemos un termómetro de mercurio, supónganse. Tenemos el objeto a medir, sería, que ahora se está midiendo mucho, sería la persona.
el aparato de comparación sería el termómetro y ahí estaría la magnitud de comparación, sería la escala que está en el termómetro, ¿sí? Bueno, yo lo que para no hacer esto mucho más extenso, yo le voy a estar pasando este PowerPoint, ¿sí? Y le voy a asignar un trabajo práctico con esto de mediciones. Pero antes de que ustedes avancen con eso, nosotros vamos a ver un poquito la parte de errores de medición, ¿sí? Hay algo por ahí no está ahí. Nosotros, ¿qué pasa cuando realizamos una medición? Siempre vamos a tener un error, ¿sí? Siempre. Entonces, nosotros para poder eliminar ese error, necesitamos medir varias veces, ¿sí? Entonces nosotros medimos en varias oportunidades, sumamos la cantidad de mediciones y dividimos, no sé si se puede ver acá en esta ecuación, nosotros medimos una magnitud X, ¿sí? Realizamos la medición 1, realizamos la medición 2, realizamos la medición 3, hasta realizar un total de n mediciones, ¿sí? Luego sumamos todo eso y dividimos por la cantidad de mediciones. Con eso nosotros obtenemos un valor medio, ¿sí? ¿Para qué es eso? Con eso obtenemos un valor medio, el cual en principio sería el valor más próximo a nuestra medición, ¿sí? Eso es importante recalcar. Ustedes en la práctica por ahí cuando están midiendo una pieza mecánica, por ejemplo, imagínense que tienen que hacer un eje de 1 pulgada, ¿sí? Un eje maquinado con una medida de 1 pulgada, ¿sí? Entonces, ese eje lo van a comprar un material de un diámetro un poco mayor a 1 pulgada, de ahí lo mecanizan a 1 pulgada. Cuando lo van mecanizando no van a medir 2 veces, 3 veces, sumar todas las mediciones y dividir. En la práctica, ¿qué es lo que hace un tornero? Mira una vez, realiza la medición, vuelve a medir y compara las mediciones mentalmente para que tener certeza de lo que está midiendo está bien, sobre todo cuando está haciendo un eje, porque lo miden distintas, no solo, a ver, tengo acá una servilleta así, yo mido un eje, no sé si se llega a ver, lo voy a medir. En este caso, mi eje, que es la servilleta, en la primera medición tiene 8.5. El tornero gira, vuelve a medir. En este caso, como es una servilleta y está deforme, ahora me da 8.4. ¿sí? Entonces el tornero realiza en varias oportunidades esa medición para estar seguro de que el valor medido es el correcto. ¿Sí? Bueno, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y acá dice, el valor medio se aproxima tanto más al valor verdadero de la magnitud, cuanto mayor sea el número de medidas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros más mediciones hacemos, vamos a sumar los errores y vamos a tener errores hacia, si este es el valor verdadero, vamos a tener errores por exceso y vamos a tener errores por defecto. Esos errores al ir sumando se van a ir restando. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que al medir más veces vamos a tener un valor más próximo al verdadero, ¿sí? Eso por ahí está bueno que ustedes lo practiquen con una regla, midiendo un cuaderno o una pieza y lo midan en varias oportunidades y por ahí le piden a sus papás o su pareja o el que vive con ustedes
que realice una medición a ver si mide el mismo valor que ustedes, ¿sí? Por ahí con una regla es más sencillo, con un calibre, que vamos a ver más adelante, que eso va a ser parte del trabajo práctico, lo vamos a ver. Bueno, avanzamos rápido si no se hace muy largo el video. Error absoluto, ¿sí? Es la diferencia entre el valor medio y el valor verdadero, ¿sí? Ahora bien, cuando no conocemos el valor verdadero y después de obtener de XM, procedemos a medir con métodos más perfeccionados obteniendo un valor verdadero convencional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo, en principio, sé el valor verdadero, pero yo no tengo ni un elemento de precisión que me dé un valor verdadero. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, mido con un calibre un eje, después ustedes van a ver por qué le digo lo que le digo, obtengo el valor XM. Luego mido con un micrómetro o un alesómetro y que esos elementos de medición tienen más precisión y obtengo un valor verdadero convencional, ¿sí? Y con eso obtengo el error absoluto, ¿sí? Bueno, ahí dice, cuanto más pequeño el error absoluto, nos acercamos más al valor verdadero. El error relativo es un porcentaje del error, ¿sí? Bueno, acá tenemos distintos tipos de errores en la medición, ¿sí? Esto lo va a servir mucho para la parte de mecánica, ¿sí? Lo que va a ser tornería. Errores groseros, causados por equivocaciones, ¿sí? Del observador. Ejemplo, estoy midiendo una pieza de 17 milímetros y por apurado y sin querer anoto 170, ¿sí? Eso puede pasar y pasa. Sobre todo cuando arrancan con las mediciones. Eso es un error grosero, ¿sí? Después tenemos los errores sistemáticos, que uno es por el método de medida, ¿sí? Que hay elementos que cuando se realiza una medición perturban el elemento a medir, por ejemplo, el amperímetro y el voltímetro, ¿sí? Que se usa en la parte de electricidad, porque uno al meter un voltímetro o un amperímetro está modificando, perturbando el circuito eléctrico que está midiendo, entonces ya tiene un pequeño cambio. Con los instrumentos hoy en día ese error se disminuye, pero existe un error, sobre todo si van a trabajar en algún laboratorio o algo. Errores debido al instrumento, ¿sí? Por ejemplo, un calibre, un micrómetro o que estén desgastados, un voltímetro analógico que tenga desgaste en sus partes móviles, ¿sí? Después tenemos, debido al medio ambiente, temperatura, humedad, presión, campos magnéticos o campos eléctricos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos midiendo una pieza, un eje, cualquier pieza metálica que está con cierta temperatura, el metal con la temperatura se dilata y la medida no va a ser la misma que en frío, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos un error de medición, ¿sí? Y debido al observador, eso le dejo un ejercicio para que ustedes hagan, que es lo más fácil de ver. Agarren la regla, si alguno tiene un calibre en su casa puede usarlo, ¿sí? Yo después igualmente le voy a pasar una aplicación con la que pueden practicar las mediciones, ¿sí? Entonces, agarran la regla, se posan así, imagínense de su boca unos 15-20 centímetros, frontal a la parte que quieren medir y le miden. Después se corren un poquito y tratan de medir hacia un lado y después se corren y tratan de medir hacia el otro lado, ¿sí? Eso puede pasar que le genere error de medición, ¿sí? Y esos son debidos al observador, ¿sí? Bueno, acá tenemos una clasificación. Continuamos con la clasificación de los errores, ¿sí? Yo igualmente ahora este PowerPoint le voy a estar pasando en un rato y
con eso medio que estaríamos por hoy. Yo lo que quiero es ver si qué le pareció, cómo están llevando el tema de la corrección de los trabajos. ¿Quieren que yo le ponga la nota de otra forma? ¿Que le ponga un texto arriba del trabajo práctico para que sea más visible? ¿Cómo le queda más cómodo a ustedes? Porque también es un proceso de aprendizaje esto para nosotros también, entonces no es solo para ustedes. ¿Cómo le quedaría más cómodo eso? ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿Está bien así? ¿Cómo usted hace? ¿Se llega a entender con las notas, comentarios? Sí, sí. Bueno. Bueno, está bien, entonces, porque lo que pasa es que cada rato me preguntan por privado, entonces por eso yo prefiero preguntar para ver si hay otra cosa. Bueno, ¿ustedes están viendo este PowerPoint que dice práctica de banco y taller ahora? No. A ver. A ver cómo hago. Espero no griparme, che. Lo siento. ¿Cómo salgo acá? Yo lo que pasa es que no estoy muy acostumbrado a usar esta aplicación. Ahí ustedes están viendo, para ello una medición será tanto más exacta cuanto menos errores incorporamos a la lectura. ¿Ese están viendo? Sí. Sí. A ver. Ahí está. Dejo acá y ahora vamos a este. Perfecto, ahora sí. Bueno. Bueno. Precisión y exactitud, ¿sí? Esto es otra cosa que sigue va de la mano con la parte de mediciones, ¿sí? La exactitud nos indica los resultados de la proximidad de la medición con respecto al valor verdadero, mientras que la precisión con respecto a la repetibilidad o reproductibilidad de la medida, ¿sí? Nosotros tenemos el valor verdadero, tenemos acá, se ve en donde dice precisión, ahí tenemos el valor verdadero. Tenemos un valor de referencia que estamos midiendo, ¿sí? Entonces tenemos, para ser más claro, vamos a mirar acá, ¿sí? Nosotros tenemos en el diagrama A, tenemos distintas mediciones. Imagínense, en realidad esta imagen es para eso. Imagínense que ustedes fueron a practicar disparo con un rifle, ¿sí? Y esos es el punto donde tienen que pegarle, ¿sí? Por ejemplo, yo soy el D. Vamos a ver cuántos somos. 1, 2, 3, 4 justo. Vamos a decir que Bulak es el A, ¿sí? Volosinchuk es el B, Schauer es el C y yo soy el D, ¿sí? En el primer caso, ¿qué creen que hay? ¿Precisión o exactitud? Precisión. Y exactitud, ¿por qué no? Vamos al D. Si yo sumo todos estos valores, ¿sí? Si yo sumo todos estos valores, porque nosotros aprendimos que cuando uno hace varias mediciones, luego tiene que sumar todos los valores y divide por la cantidad de mediciones que hizo, ¿sí? En este caso, yo no fui ni preciso ni exacto, ¿sí? Porque tuve los tiros con el rifle bastante dispersos y la suma de estos, vamos a suponer que hay 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, me va a dar por acá más o menos, ¿sí? Entonces no estoy cerca del valor verdadero, ¿sí? En el caso C, también
se tuvo unas mediciones bastante dispersas, ¿sí? Pero la suma de esto probablemente me dé por acá, ¿sí? Entonces está muy próximo al valor verdadero. En el B, ¿sí? Fue mucho más preciso, exacto. Ahí le está bien. Fue preciso porque tiró todo uno cerca del otro, pero no en el centro donde debía. Exactamente, bien ahí. Entonces, casi todos los tiros fueron al mismo lugar, pero no en el lugar que debían. Y el caso A, sí, fue preciso y exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros promediamos, la dispersión es mínima y promediando esos valores está muy cerca del centro, ¿sí? Entonces, precisión, eso le tiene que quedar bien en claro. Se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión, mayor es la precisión, ¿sí? Y ahora, exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, este fue exacto porque está cerca del valor y fue preciso porque están todos juntos. Este fue preciso porque están juntos, pero no fue exacto. Este fue exacto, pero no fue preciso. Y este no fue ni preciso ni exacto, ¿sí? ¿Se marearon o quedó más claro? ¿y por qué el C fue exacto? Eso no entendí. El C, porque si vos Sí, sumás, promedias esto, está cerca del valor, te va a dar por acá, acá tenés 1, 2, 3, 4, 5. Este la tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, pero tenés varios cerca del centro, ponerle que te va a dar acá, ¿sí? habla. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bueno. Yo ahora le voy a pasar tanto este video como la mañana posiblemente, porque hoy todavía yo recién salí de la hora, tengo que convertir el video, así que mañana seguramente lo voy a estar pasando. Y le voy a pasar unos trabajos prácticos. Si alguno tiene alguna duda de los que se conectaron, que me consulte. Yo no quiero tampoco darle muchos trabajos prácticos porque sé que las otras materias también le están dando, entonces no le quiero recargar y esta como es un poco más sencilla, vamos a ir tratando de hacer un trabajo práctico por semana, ¿sí? Un poquito más, cada Sí. 2 semanas. La idea Profe, ¿y es el trabajo tampoco anterior? recargarle, ¿sí? Pero bueno, creo que estamos por hoy. Bueno, si ninguno tiene ninguna duda, dejamos por acá, porque encima ya me está avisando que está por terminar el tiempo de la reunión. Profe, ¿el trabajo anterior ya había que mandarlo o no? Es que son 2 trabajos prácticos, yo ya estuve corrigiendo ya. Hoy todos los que me enviaron, a ver, ya le digo. O sea, yo tengo todavía el que había que convertir pulgadas. Yo no le pude pasar el fin de semana porque mi computadora se arruinó y No, recién pero hoy le puedo hacer andar por eso. para un poquito. A ver. Vamos acá, vamos acá. Vamos acá, vamos acá. Vamos acá. Bueno, yo tengo de la gente que ya me envió del trabajo práctico número 1, tengo esta gente que me presentó, y del trabajo práctico número 2 tengo esto. Ya están corregidos con nota y le fui pasando particularmente. Mañana le voy a estar enviando el trabajo práctico número 3. O sea, yo le tengo que pasar el número 2. Sí, cuanto antes me pase, mejor para mí. Sí, sí, ya tengo todo hecho, ya. Y después no sé, Solamente me queda seguro. ¿saben? Después estoy pensando cómo vamos a hacer la evaluación por ahí le quería tomar un oral, ¿sí? Cuando terminamos los módulos 1, 2, 3, 4,
tomarle un oral individualmente, le voy a hacer por ahí una videollamada o algo a cada uno, pero eso es algo que estoy meditando a ver cómo podemos hacer para que cada uno pueda rendir, sí. Así que, ¿Y ahora en qué módulo estamos, profe? no, estamos con el primer módulo todavía. La ¿A fin de año materia- recién? no, la materia es cuatrimestral. Ah, Son 4 módulos, vamos por el primero, ahora faltaría el trabajo práctico que viene, sería la parte de, bueno, algunos cálculos de medición y ya entraríamos con instrumentos, ¿sí? Me van a hacer un trabajo práctico de calibre y micrómetro, ¿sí? Así que bueno, dejamos por hoy porque hoy fue un día largo para mí. Creo que unos cuantos siguen trabajando normal, así que bueno, un gusto y nos estamos viendo la semana que viene, aunque sea por buenísimo. acá, ¿sí? Yo por ahí hoy se me complica un poco porque yo una semana trabajo de 5 de la mañana a 1 y ahí tengo la tarde libre, y la otra semana trabajo de 1 a 9, entonces ahí quedo un poquito, como hoy, justo esta semana es de 5 a 9, ¿sí? Así que salgo y tengo que ordenar la clase que viene, le voy a pasar antes el link para que se puedan conectar antes, ¿sí? Bueno, que pasen Bueno, bien, cuídense, no se engripen y tranquilos, ya vamos a ir saliendo para adelante. Un abrazo. Bueno, gracias. abrazo.